Mm. Bienvenidas y bienvenidos al encuentro organizado por Fe, Justicia y AFES. Este año, nuestro programa de actividades lo hemos titulado Los múltiples rostros de lo político. Consideramos que toda actividad y toda reflexión tiene repercusiones políticas, ya que nos sitúa de un modo determinado ante los grandes desafíos de nuestra sociedad, específicamente en estos tiempos tan especiales, tan necesitados de ir a lo fundamental. Queremos seguir empujando la historia y nuestras vidas concretas en defensa de la dignidad de todas las personas, varones y mujeres en pie de igualdad. La experiencia de Dios y en concreto del Dios que nos ha mostrado Jesús de Nazaret es una experiencia que conecta con los anhelos de todo ser humano por la justicia y dignidad de toda persona, sea cual sea su condición y tiempo. Dicha experiencia se formula como momento segundo, dando lugar a la reflexión teológica, tan necesaria para seguir ahondando en la experiencia religiosa y humana. No es momento para explayarnos en ello, pero sí quiero afirmar que la teología es uno de los múltiples rostros de lo político. El pensamiento, junto con las diversas acciones que llevamos a cabo, pueden contribuir, y queremos que así sea, a construir un mundo más justo y equitativo. Por eso, nos parece muy adecuado y oportuno dedicar la sesión de hoy a hablar de teología, género y feminismos, una mirada global. Hace 3 días celebrábamos socialmente el Día de las Mujeres. El día anterior, el domingo, en bastantes ciudades locales y en muchas otras de diferentes países, por las redes mayormente debido a lo que ya sabemos, ¿verdad? Pues multitud de mujeres cristianas reclamábamos también la igualdad de género en el seno de la Iglesia Católica, algo que ya es más urgente que nunca y que de todas maneras hay que decir que es imparable. Hoy tenemos la oportunidad de ahondar en el pensamiento de todo ello, de encontrar los fundamentos teológicos que lo sustentan. Para ello, tenemos la suerte de contar con Carmen Soto Varela. Carmen, en primer lugar, agradecerte que estés con todos nosotros, que hayas aceptado o que hayas recogido esa invitación que llegó el año pasado. Como muchos recordaréis, hace prácticamente un año, el día 12 de marzo, estaba programada esta charla, pero tuvimos que posponerla por el estado de alarma que ya se anunciaba. Una decisión dolorosa, pero confiábamos en que llegaría el momento de recuperarlo. Así ha sido, así es, y aquí estamos, privadas todavía del placer de lo presencial, pero agradecidas a estos medios online que tanto nos están ayudando y que además nos permite ampliar las conexiones y traspasar incluso las fronteras de nuestro Bilbao y alrededores, sin quitar importancia a Vitoria, a Durango, por supuesto, pero a nuestra comunidad autónoma. Traspasamos esas fronteras y hoy entre nosotros, en este momento inicial, hemos ido tomando conciencia de que llegamos también a Galicia, Madrid, Valencia, Granada, Barcelona, Salamanca, Portugal incluso. Es un gusto. Bienvenidos desde todos los lugares a todas y a todos. Y como decía, es un placer contar con Carmen. Carmen es doctora en teología, mujer que habla desde una experiencia muy pegada a la realidad, especialmente pegada a esas mujeres que saben muy bien lo que es la exclusión. Con Carmen, la teología es vida y pensamiento, es experiencia de Dios y pasión humana. Carmen es gallega y universal, religiosa de la congregación Siervas de San José, sabe lo que es vivir en comunidad y ser ciudadana a pie de calle. Es también licenciada en Historia, miembro del Consejo de Redacción de varias revistas, vicepresidenta de la ATE, miembro de la Asociación Bíblica Española. Tiene multitud de publicaciones, sin multitud de publicaciones que no ha lugar ahora a, a recordar ni a concretar muchas de ellas, pues no es momento de alargar esta presentación, pero sí quiero decir que sus escritos siempre merecen la pena. Bien, pues sobre la sesión ya, por último, indicar que tras la exposición de Carmen tendremos tiempo para preguntas. Lo haremos tanto de palabra como por chat. Cuando llegue el momento, iré dando la palabra
según se pida o según inicie quien, quien así lo desee, pues abrir el micrófono en el momento que no hable nadie y si no, pues ya iré moderando, intercalando al mismo tiempo las preguntas que vayan llegando por el chat y que iré tomando nota de ellas. Lo recordaré luego, pero pediros ya de antemano que cualquier intervención sea breve y concisa para que podamos aprovechar a Carmen al máximo posible. Ya veréis cómo merece la pena. Muchas gracias y Carmen, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Loli, por la presentación, que ha sido muy bonita. Y bueno, estoy un poco así nerviosa por el desafío también de tener que hablar así. Pero por otro lado también es verdad que es un tema que a mí me apasiona, que va acompañando en ese sentido también mi vida, ¿no? Ese combinar teología, es decir, teología, reflexión sobre Dios, que puede ser académica, pero que muchas veces también es a pie de calle, porque de alguna manera todos y todas hacemos teología, ¿no? Y tenemos una teología en nuestro corazón y en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, entrelazar teología, entrelazar el género y los feminismos, o sea, toda la realidad que supone el feminismo, muchas veces o durante mucho tiempo parecía como impensable, ¿no? Sin embargo, en los últimos años sobre todo y ahora mismo, ¿no? En estos últimos días hemos visto que cada vez es más posible pensar. Y gran parte de ese cambio viene también de la mano de muchas mujeres teólogas, de muchas mujeres que hacen teología feminista, que de alguna manera ese es el tejido que sale cuando uno junta teología, género y feminismo, te sale una tela que se llama teología feminista, ¿no? Y bueno, pues un poquito voy a hablar de esas tres cosas y me voy a centrar sobre todo en algunos desafíos que a mí me parecen importantes, ¿no? Cuando uno articula o teje esas tres palabras, ¿no? Voy a compartir pantallas porque, bueno, para que podamos seguir un poquito el discurso, ¿no? Y a mí también me ayuda. Y voy a empezar además con un pequeño vídeo que es de un anuncio de hace más de 10 años de ING Direct, ¿no? Y que lo voy a poner un poco para ver cómo nos resuena, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no? Yo voy a comenzar, ¿no? Entonces, comparto pantalla. ¿Dónde estás? Aquí. Perdón que no sé si le puse el sonido, un momentito. No. Escucha, Pablito. Los niños de azul, las niñas de rosa. Balones, muñecas. Para la carne, para el arroz, para el postre, para el pescado. Bien, mal. Los hombres no lloran. En la calle no. De lunes a jueves formal, los viernes casual. Ahora sí, ahora no. Molesta, pero te acostumbras. Conservador, progresista. Porque ya vivimos demasiado condicionados. Cuenta nómina de ING Direct. Vale. No sé cómo os ha sonado este pequeño vídeo, ¿no? Que es un anuncio de televisión, que no es y tiene 10 años. No sé si lo recordáis algunos o algunas. Y bueno, yo lo ponía ahí un poco para situarnos, ¿no? Para situarnos en el campo en el que vamos a hablar, ¿no? Que tiene que ver con estereotipos, ciertamente, pero que si este vídeo, perdón, nos ha molestado un poco, ¿sí? Entonces, bueno, estamos un poco situados en la clave de la que queremos hablar, ¿no? Y que quizá, si lo pensamos, hace unos años, a lo mejor hace 20 años, no nos molestaba tanto, ¿no? Bueno, pues... Ahora, pongo, Sí, sí. Bien, pues ahí veis que dice la realidad desde el otro lado, ¿no? Unir teología, género y feminismo a las mujeres cristianas nos ha ido permitiendo percibir la realidad de otra manera, es decir, situándose ante ese vídeo de otra manera, ¿no? Seguramente hoy apenas nadie, creo, o nadie pone en duda que la mujer o las mujeres somos iguales a los varones
y que Dios está por encima de las diferencias sexuales humanas, pues en él se manifiesta en plenitud lo que en nuestra humanidad se manifiesta de forma precaria. Sin embargo, lo que pasa o el problema es cuando bajamos a la realidad concreta y queremos hallar los términos adecuados para expresar tal igualdad o para explicar cómo entendemos y cómo vivenciamos a Dios. Y ahí, creo, es donde las cosas dejan de ser tan evidentes como parecía al principio. Bueno, pues esta constatación la han vivenciado las mujeres de formas diversas a lo largo de la historia. Y esto llevó a muchas mujeres también a preguntarse por las razones que sustentaban un lugar siempre secundario en la sociedad y a cuestionar esa permanente ignorancia de su experiencia cuando se trataba de definir y de hablar de Dios. Y esto se fraguó de alguna manera de forma más concreta a partir del nacimiento del feminismo. Un feminismo, una palabra que incluso surge en el siglo XIX para hablar, fijaros, que a mí me sorprendió, para hablar de una enfermedad que consideraba en el siglo XIX que era que los varones tuvieran gestos o actitudes femeninas. Entonces, esa enfermedad se llamaba feminismo. Luego el mundo del feminismo la reactualizó y la hizo bandera de un movimiento de liberación, ¿verdad? Bueno, pues a partir sobre todo del siglo XIX y sobre todo en el ámbito occidental, o hasta el siglo XIX, apenas se percibía y que las mujeres se cuestionasen determinadas cosas o su lugar en la realidad y en la religión era excepcional y no estaba como muy evidente, ¿no? Sin embargo, la modernidad, a partir de la Ilustración y los grandes ideales que propició ese nacimiento de la conciencia feminista, que evidentemente, y como todo en la vida, y lo sabemos, ha ido pasando por diversos momentos, por diversas etapas, que fueron configurando la reflexión y también posibilitando la conquista de derechos y de espacios para las mujeres en la sociedad. No me voy a parar a explicar, pues, porque seguramente ya lo sabemos, ¿no?, cuál ha sido la evolución del feminismo, las distintas olas, desde las mujeres sufragistas a los feminismos en plural que vivimos en la actualidad, porque hoy tenemos que hablar de feminismo, sino de feminismo, porque todas y todas sabemos que el feminismo, la forma de ser feminista, depende de los contextos, depende de los lugares, y que hoy también un hombre o un varón puede ser feminista, ¿no? No tiene que ver con el sexo, sino tiene que ver con el lugar desde donde se quiere situar, ¿no? Y el modo en que quiere encontrarse también con las mujeres, o en el modo en que quieren encontrarse mujeres y varones. Ciertamente el movimiento feminista inició una serie de reivindicaciones políticas y sociales sustentadas en un corpus teórico significativo. Y evidentemente también es verdad que muchas veces pues esas reivindicaciones y sus planteamientos sociales han tenido sus excesos, ¿no? Pero algo que es muy importante y es muy importante también en el ámbito, desde la perspectiva religiosa, es que el feminismo en sus diferentes formulaciones desafió la neutralidad de la realidad y afirmó que nuestra percepción de la realidad está situada y contextualizada. Y todo lo que vivimos está condicionado por el horizonte cultural en el que estamos, nuestros valores, nuestras relaciones, el modo en que damos sentido al entorno, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de aquí el feminismo va dándose cuenta que la parcialidad de nuestra percepción de la realidad muchas veces ha ido en contra de las mujeres. Y entonces comenzó a cuestionar muchos a priori culturales. Cosas que se tenían por evidentes, y lo veíamos en el vídeo, ¿no? No sé si recordáis, pero el hecho de que un varón mayor tuviese una pareja joven podía ser normal, pero que una mujer joven tuviese una pareja mayor no era normal, ¿no? Y eso nadie lo cuestionaba, ¿no? Y muchas todavía, pues hemos recordado que el azul era de niños y el rosa de niñas, y nadie se pensaba que un hombre fuese a vestirse de rosa, ¿no? Y hoy pues, los hombres se visten de rosa. Bueno, pues empezó a cuestionar muchos de los a priori culturales que tenía por evidentes, pero que solo eran construcción cultural. Y uno de los más significativos a priori culturales tiene que ver con la construcción social alrededor de las diferencias sexuales, lo que es masculino y lo que es femenino.
Desde la antigüedad, los sistemas sociales se basaban en la preeminencia del varón sobre la mujer, lo que la teoría feminista denominó patriarcado. En él, la mujer quedaba en situación subordinada que la hacía socialmente invisible. Y esto es importante para luego cuando hablemos de la parte más de teología. Y darse cuenta de esta situación y de las consecuencias que esta situación secundaria o subordinada que han tenido y seguimos teniendo las mujeres a lo largo de la historia, llevó en muchos momentos a muchas mujeres y a algunos hombres también a denunciar esa desigualdad y esa parcialidad con que se asignaban los roles y los espacios políticos en las sociedades, y a cuestionar fundamentalmente los discursos teóricos que sustentaban esas diferencias, ¿no? Esas diferencias de género. Y ahí entramos con la tercera palabra, ¿no? Todavía no entramos con la teología, pero sí, bueno, feminismo y el género, ¿no? Darse cuenta de que las diferencias sexuales no eran solo una cuestión de biología, sino que sobre ellas se había construido un modo de percibir el mundo y sobre todo de configurar las relaciones sociopolíticas que fue en su momento una verdadera revolución y que evidentemente implicaba y sigue implicando un cambio de paradigma que va a afectar a toda la cosmovisión de la realidad. Y este nuevo paradigma que emerge en la acción y en la reflexión feminista, sobre todo a lo largo de estos 2 últimos siglos, cuestionó muchas de las creencias, de los símbolos y de las ideas que afectaban a todos los aspectos de la realidad y, por supuesto, también a lo religioso. Pues en este humus, que hecho así como de una forma muy rápida, fue emergiendo a lo largo del siglo XX lo que hoy se denomina la teología o las teologías también en plural feministas, como una urgencia de repensar también desde la fe, también la fe desde ese nuevo paradigma. Y eso ayudó ciertamente el hecho de que cada vez más mujeres fueran completando estudios teológicos, incluso en el ámbito anglosajón sobre todo, más que en el ámbito latino, empezaron a ocupar cátedras de teología en las universidades. Su experiencia vital, su mirada concreta sobre la realidad y la religión, fue configurando un modo diferente de hacer teología, que implicó y que implicaba y que sigue implicando también una revisión de la liturgia, de la moral y, cómo no, y lo vamos a ver después, del modo vigente de organizarse la vida eclesial. Esta forma de afrontar la reflexión teológica que intenta articular el movimiento feminista y también la perspectiva de género, además de empezó a buscar, de alguna manera, reconstruir las historias de las mujeres de la tradición cristiana, porque una de las preguntas empezó siendo, ¿y dónde estábamos las mujeres? Si las mujeres en el mundo civil, en el mundo social, político, económico, empezamos a aparecer, ¿no? Se empieza a considerar que podemos tener un lugar, aunque haya que ganárselo. ¿Qué pasa en la religión? ¿Qué pasa en el cristianismo? ¿Dónde estábamos las mujeres en los orígenes? ¿Qué dice sobre nosotras la Biblia? Y de hecho ha habido mujeres que nunca se encontraron, o que no se encontraron de la forma que ellas sentían que debían de encontrarse, teniendo en cuenta el camino que habían recorrido como mujeres en otros ámbitos, ¿no? Entonces, cuando empiezan a reconstruir las historias de las mujeres dentro de la tradición cristiana, empiezan también a descubrir la necesidad de una nueva epistemología y una nueva antropología, que soportase un nuevo discurso sobre Dios. Por este camino se empieza a intentar formular también claves nuevas de cristología, yendo más allá de la identidad masculina de Jesús. Una pregunta que también surgió y que surge todavía en determinadas teologías feministas es si nos puede salvar alguien que es varón, ¿no? Es una discusión que no vamos a entrar ahora, pero ¿qué relación tendremos las mujeres con Jesús y con el seguimiento de Jesús? Porque no es lo mismo que un varón se identifique con otro varón que una mujer se identifique con un varón. Y de alguna manera, en muchos casos, esa realidad sigue condicionando la plena asunción de la experiencia salvadora por parte de las mujeres. Y entonces busca cómo afrontar también, además de un nuevo discurso sobre Dios, unas nuevas claves cristológicas, también reformular las relaciones de poder y de servicio dentro de la Iglesia. Que eso es un tema que está en este momento muy, muy, muy vigente también, ¿no? Pero, y que diremos algo después,
pero que fue un elemento que enseguida surgió a la hora de situarse las mujeres dentro de la reflexión teológica. No podemos hablar de todo lo que las teólogas feministas desde hace más de un siglo han ido reflexionando, incorporando, respondiendo, las preguntas que se han ido haciendo desde ese posicionamiento que supone ser mujeres y mujeres cristianas, en contextos todavía de sociedades patriarcales, contextos creados y sostenidos en sociedades también patriarcales. Pero voy a centrarme en algunas líneas de esa reflexión que me parecen como bastante básicas y que esta será la revelación, el lenguaje sobre Dios y también la hermenéutica bíblica. Es evidente que de todas las experiencias que como seres humanos hacemos y dotamos de palabra, una de las que es importante y para nosotros como creyentes más, es esa intuición de que Dios tiene algo que ver con nosotros. Y que cada cultura lo va a ido configurando, esa imagen de Dios, esa relación con Dios y ese modo en que Dios tiene de intervenir en la realidad humana a partir de su identidad y también de sus construcciones sociales, económicas y políticas. Ciertamente la Biblia forma parte de ese largo camino de autodefinición humana en relación con el mundo y la divinidad. En la Biblia encontramos la experiencia religiosa en la que nos fundamentamos como creyentes y que ciertamente está encarnada en una historia larga y muy compleja. Pero estos escritos son la fuente para la fe y lo ha sido a lo largo de muchos siglos, pero también es un espacio conflictivo cuando los paradigmas culturales se van transformando y los esquemas sociales e ideológicos se distancian de los que marcaron la formación del canon bíblico. Es decir, la Biblia es palabra de Dios, pero la Biblia se construye en un contexto, en unas sociedades, con gente que tiene un modo de pensar, de sentir, ¿no? Y por lo tanto está mediada contextualmente. Pues, y fundamentalmente porque si creemos de verdad que la palabra de Dios se encarna, pues cuando se encarna se autolimita, se condiciona, se sitúa, ¿no? Entonces, ¿cómo poder afrontar ese condicionamiento cultural de la palabra de Dios recogida en la Biblia, fundamentalmente desde la perspectiva de las mujeres, ¿no? Bien, pues esta mujer, cuando en 1895 Elizabeth Cady Stanton y otro grupo de mujeres con ella comenzaron a leer la Biblia desde una perspectiva diferente, es decir, desde la perspectiva de su experiencia vital como mujeres, se encontraron y publicaron lo que se llamó The Woman of Bible, la Biblia de las mujeres. Se puso de manifiesto que el discurso sobre Dios, incluso en la Sagrada Escritura, no era neutro. Y ellas iniciaron un movimiento que puso los cimientos de una manera nueva de acercarse a la Escritura, descubriendo los condicionamientos androcéntricos y patriarcales presentes ya en los textos y en las interpretaciones posteriores. Y a partir de este momento en que las mujeres tomaron conciencia de su condición y de sus derechos, porque esta mujer está en el entorno del gran momento del sufragismo de las mujeres, ¿no? A finales del siglo XIX, del gran momento de despertar de la dignidad y de los derechos de las mujeres, pues en el momento en que las mujeres empezaron a despertar a sus derechos, se fue agudizando el dilema entre tener que elegir en permanecer en la tradición bíblica, teniendo en cuenta sus condicionamientos, o distanciarse porque descubrían que la Biblia se había usado a lo largo de la historia para legitimar opresiones y acallar sus reivindicaciones. Los estudios bíblicos que empezaron a realizar las mujeres fueron analizando y sacando a la luz los distintos elementos que fundamentaban esas raíces patriarcales y androcéntricas de los textos. Y sus variados puntos de vista destaparon la aguda cuestión de la autoridad de la Escritura. Un problema que todavía está por resolver y que formula de nuevo la cuestión de qué es la revelación y en qué medida el canon bíblico lo resuelve en su explicitación de la fe. Es decir, si estos son los textos que tenemos y si las mujeres en algunos momentos encontramos que esos textos o esas narrativas atentan contra lo que nosotros consideramos que puede ser, son nuestros derechos y nuestra dignidad, pues muchas mujeres, y de hecho muchas mujeres, más de una mujer se distanció del mensaje bíblico.
todos conocemos un montón de textos que pueden hablar de eso, ¿no? Desde cómo se ha recordado, se ha hecho memoria de la figura de Eva, de Magdalena, cómo en muchas bodas todavía se sigue leyendo el famoso código doméstico de Colosenses, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres, mujeres, someteos a vuestros maridos, ¿no? Y nadie se lo cuestiona, ¿no? Pues y esto y mucho más, pero cuando las mujeres empezaron a encontrarse con esto, pues hubo dos alternativas, ¿no? La de marcharse o la de intentar ver si eso era así o se podía ver de otra manera. El hecho de que un texto sea canónico y que se considere inspirado no elimina que sea producto humano y que esté condicionado histórica y culturalmente. Y esto se convierte en un desafío cuando hay que reflexionar sobre la presencia de las mujeres en la Biblia perdón, como sujetos de palabra y de actuación. Y una de las tareas más significativas que ha tenido y sigue teniendo la teología feminista es la de afrontar esta realidad, fruto de la encarnación de la palabra de Dios, como decíamos, y formular una nueva hermenéutica que supere el continente y que transparente de forma nueva el contenido. Y esto necesita, pues ya ha necesitado, y hoy hay todavía, y la invitación primera que yo quisiera hacer es a que nos acerquemos a leer las obras de las teólogas feministas, de las mujeres que están haciendo a lo largo ya de mucho tiempo teología feminista, para escucharlas de primera voz. Yo estoy haciendo aquí un poquito de síntesis de algunas cosas, y nombraré alguna de ellas, pero la invitación es, los invito a ello porque creo que es muy enriquecedor, ¿no? Y ayuda mucho. Bueno, pues ellas han intentado y siguen intentando, o seguimos intentando, pues hacer esa interpretación que nos permita cambiar el frasco en que hemos guardado el perfume de la experiencia creyente, de la revelación, y trasladarlo a otro que pueda expresarlo mejor, que pueda mostrarlo mejor, teniendo en cuenta fundamentalmente la experiencia también de las mujeres. Pues eso, hacer una exégesis lúcida, fiel a nuestra época y valiente, capaz de iluminar las caras ocultas de la revelación y sobre todo evitando sacralizar lo que es humano y dejar que lo divino se enraíce de nuevo. Y este esfuerzo no es un mero ejercicio de intelectualidad, ni siquiera una búsqueda desesperada de buscar razones que justifiquen desde la fe las demandas sociales, políticas, económicas que podamos tener las mujeres, sino que es el resultado de haber caído en la cuenta de que Dios se sigue revelando en la historia y que hoy está urgiendo nuevos significados, que necesita decirse también desde los logros y desde los anhelos de las mujeres. Y decía Pannenberg, ese gran teólogo protestante, una frase que a mí me resultó como muy significativa: las religiones mueren cuando pierden la capacidad de interpretar de forma convincente todo el abanico de experiencias actuales a la luz de su idea de Dios. Y eso creo que no es solamente un principio, yo creo que es muy real en nuestro hoy también, ¿no? Ya que tenemos como religión de ser capaces de interpretar desde nuestra fe los desafíos y la vida de hoy. Bueno, pues la teología feminista, con ayuda de otras disciplinas, comenzaron a rescatar primero los fragmentos de las historias de las mujeres en la Biblia y en otros textos de los orígenes cristianos, buscando un nuevo discurso, buscando espacios liberadores, ocultos durante siglos por la mirada masculina. Y empezaron a reivindicar nuevos lenguajes y nuevas prácticas eclesiales liberadoras e inclusivas, fundamentalmente nacidas de las nuevas preguntas que su experiencia y su reflexión hacían emerger. Preguntas tan simples como cuando en los evangelios dicen que Jesús era acompañado por sus discípulos. Las mujeres se preguntaron, cuando dice discípulos, ¿eran solo los varones? ¿Había mujeres? Una pregunta muy simple, pero que cuando la suegra de Pedro dice que se levantó y le sirvió, ¿qué es lo que estaba haciendo? ¿Viviendo en la comida Jesús? O sea, preguntas que pueden ser básicas, pero que muchas veces antes no las habíamos hecho, porque no nos habíamos preguntado el lugar de las mujeres en esos textos. O fundamentalmente cómo se habían recordado esas mujeres. Pues así, pues empezar a desarrollar un pensamiento teológico
que buscaban no reproducir, ¿no?, los sistemas de dominación y de subordinación que imposibilitaban la construcción de una identidad autónoma de las mujeres, y no solo de las mujeres, sino de todas esas personas y colectivos que han estado condenados a la marginación social. Es decir, la Biblia justificó y justifica la esclavitud. Sin embargo, bueno, pues hoy sabemos que eso lo tenemos que dejar al margen, ¿no?, que eso lo tenemos que ignorar. Bueno, pues muchas de las cosas que le dicen sobre las mujeres también. Pretende liberar las posibilidades emancipadoras e igualitarias que están en los textos, en las tradiciones y en las interpretaciones. Es decir, que en base o que el modo en que se recordó la memoria de fe en los textos bíblicos y también posteriormente, que es, en una cultura pues, con una mirada fundamentalmente masculina, patriarcal y todos los adjetivos que conocemos, no supone que la revelación ni que la experiencia liberadora que contiene esa revelación esté vedada para las mujeres, sino que desde la mirada de las mujeres tenemos que buscar por dónde entrar al texto bíblico, por dónde entrar o cómo releer esa experiencia reveladora para que pueda volver a ser liberadora también para las mujeres. Porque de hecho, las mujeres que se apuntaron al movimiento cristiano en los orígenes, por ejemplo, no se apuntaron porque consideraban que eso era que eso las mantenía en el mismo lugar que estaban siempre, o que tenían que ocupar los mismos espacios que ocupaban siempre. Las mujeres de los orígenes cristianos se situaron, o sea, se apuntaron al movimiento de Jesús porque encontraron ahí una experiencia de liberación, porque se encontraron de forma distinta, porque encontraron que tenían palabra, que su experiencia se tenía en cuenta, que su vida también, y que sus necesidades también, y que podían escuchar una experiencia de fe que las incluía. Otra cosa es lo que después la memoria cristiana fue cómo el cristianismo fue recordando la memoria de fe y de Jesús y también la presencia de las mujeres en ese movimiento. Pero si evidentemente nuestras antepasadas fueron capaces, entendieron que ahí se sentían, como diríamos hoy, empoderadas en la fe, quiere decir que el mensaje de Jesús y el mensaje cristiano y el mensaje de la Biblia es liberador. Bien. Por lo tanto, la pregunta es, o la pregunta que tenía que resolver la teología feminista es cómo hablar, cómo acercarse a la palabra de Dios sin que eso suponga utilizar símbolos culturalmente obsoletos, sin que los conceptos que se aplican tengan sobre todo género masculino y sin que la dialéctica entre misterio y experiencia se convierta en una abstracción intemporal, cerrada y dogmática. La revelación solo acontece como tal cuando reconocemos que tiene que ver con nosotras, con lo que nos construye como verdaderos seres humanos. Dicho en lenguaje cristiano, cuando acontece para nuestra salvación. Y ya la Dei Verbum en el número 11, dice, un poco saliendo al paso de todo lo que acabo de decir, es que la revelación que se recoge en la Biblia es la que acontece para nuestra salvación. Por lo tanto, todas las afirmaciones que vayan en decremento de alguna persona, que puedan justificar cualquier tipo de subordinación, no está dicho para nuestra salvación, con lo cual no es revelación. Bueno, pues esa constatación de los condicionamientos culturales de la Biblia y sus consecuencias en la historia, y sobre todo en la experiencia de las mujeres, es una llamada a resituar la reflexión en nuevos parámetros y con nuevos conceptos, para posibilitar que los ámbitos de la experiencia de las mujeres se pueda encontrar también la palabra de Dios. Como bien dice Elizabeth Johnson, que os recomiendo que leáis, si se parte de una definición exclusiva de la revelación, es decir, cerrada, que lo que está dicho es lo único que es, o cómo se ha interpretado es la única manera, corremos el riesgo de convertirla en un freno a la articulación del misterio a la luz de la dignidad de las mujeres. Y esto es muy serio. Por lo tanto, un encuentro de la revelación a partir de la recuperación de la memoria histórica de las mujeres y de sus experiencias, desde su amplio abanico cultural y existencial, no se sitúa ya en un espacio paralelo y enfrentado a lo oficial y ortodoxo, sino que brota de la honda y legítima convicción
de que Dios se sigue dando en su palabra y sigue buscando dialogar con nuestros descubrimientos y realizaciones. Y en ellos Dios se revela superando el marco patriarcal y androcéntrico de los textos, haciéndonos caer en la cuenta de que no lo hemos escuchado todo sobre él. Por lo tanto, como dice Torres Queiruga, que todos conocemos, la palabra bíblica así funciona como partera que nos ayuda a dar a luz la experiencia reveladora siempre presente y siempre en trance de perderse. Dios se revela desde la experiencia de las mujeres, por lo tanto, supone recuperar el protagonismo femenino, las metáforas de Dios femeninas, recordar a las mujeres bíblicas, pero también reimaginar espacios de identidad creyentes inclusivos, concebir dinámicas de resistencia al discurso religioso que siga siendo androcéntrico, patriarcal e incluso machista, y facilitar experiencias que recuperen el auténtico acontecimiento salvífico del cristianismo. Porque la revelación es un encuentro con la divinidad, no el concepto con que la nombramos. Y la experiencia se inscribe siempre en el presente y necesita seguir siendo proclamada y verbalizada. Bien, pues en esta encrucijada entre el encuentro entre la Biblia y el movimiento feminista, tiene que recolocar, ha ayudado y sigue ayudando a recolocar la presencia de las mujeres dentro de la Iglesia. Y sigue pidiendo entonces desde ahí que el número de voces que interpretan la fe, que la viven y que la celebran, y que construyen una historia de seguimiento, sea no solamente masculina, sino también femenina, que es lo que Elizabeth Schroeder Fiorenza denomina el discipulado de iguales, la eclesía de las mujeres. O sea, una eclesía de las mujeres, dice ella, como un espacio donde el movimiento feminista no esté ya en el margen de la institución eclesial, sino que personifique y encarne también la Iglesia que vive en solidaridad con los pobres y los oprimidos, posibilitando que la experiencia de la revelación se democratice y pierda ese carácter dogmático y así la palabra de Dios tenga nuevos registros y idiomas. Una de las cuestiones fundamentales que está detrás de todo esto es cómo hablar, porque en el fondo lo que se plantea y el malestar es cómo hablar correctamente sobre Dios. Es decir, cómo una comunidad de fe puede dar forma al lenguaje sobre Dios y representar lo que ella entiende como mayor bien. La palabra de Dios está siempre, decíamos, condicionada por las creaciones culturales en las que la hemos entretejido. Y el lenguaje cristiano sobre Dios nació en un contexto donde las mujeres estaban subordinadas e incompletas. Bien. Pero la teología feminista pide también que modelemos un nuevo lenguaje sobre Dios a partir también de la experiencia de las mujeres. Y que intentemos ir cambiando también los imaginarios colectivos. Y no sé, fijaros, que reimaginemos nuestros imaginarios colectivos. Cuando hablamos de Dios, generalmente seguimos hablando de un varón. Y la cuestión no es que yo utilice solo imágenes femeninas para hablar de Dios, que Dios es madre, que Dios es mujer, que Dios... ¿no? Es decir, porque eso ya está en la Biblia. A lo largo de la Biblia hay cantidad de metáforas sobre Dios en femenino. Y los profetas tienen un montón, algunas más acertadas y otras menos, pero está ahí. Sin embargo, eso no ha supuesto que las mujeres nos sintiésemos protagonistas de esa elaboración del lenguaje. No supuso una mayor emancipación ni una mayor equiparación e igualdad dentro de la Iglesia para las mujeres. No es cuestión tampoco de utilizar, a veces, Dios es padre y madre, pues sí. Lo importante, y lo dice Elizabeth Johnson, de una forma muy categórica, a lo que tendríamos que llegar es que cuando yo digo que Dios es madre, estoy nombrando a Dios en plenitud, igual que cuando digo Dios es padre. No es, lo femenino no es complementario de lo masculino en Dios, ¿no? Cuando se habla en Dios en femenino, se está hablando de Dios en toda la realidad que podemos percibir,
Porque la imagen y semejanza de Dios es igual para varones y para mujeres. Entonces, si a Dios lo nombro en femenino, lo estoy nombrando en su totalidad, no en una parte solo, porque a veces parece que cuando se nombra como padre, se nombra en su totalidad, o la totalidad que podemos percibir como seres humanos, pero como cuando se nombra como mujer, parece que es una parte solamente, ¿no? Complementaria. O decir, bueno, pues Dios es padre, Jesús es varón y el Espíritu Santo es mujer. ¿No? Como una manera de repartir, ¿no? De repartir los roles también dentro de la imagen, o sea, sí, del lenguaje y de la imagen de Dios. ¿No? No, el ser capaces de poder expresar quién es Dios con toda la legitimidad y con toda la autoridad en femenino y masculino, ¿no? La imagen que tenéis ahí, a lo mejor pues hace 20, 30, 40 años no era tan llamativa, ¿no? Pero fijaros hoy, sobre todo si lo vivimos desde la experiencia de las mujeres, qué lugar tenemos ahí, la representación simbólica, ¿no? De Dios. A mí, la verdad es que cada vez me impresiona más, ¿no? Ver es decir, este tipo de imágenes, ¿no? Con todo, la meta de la teología feminista no es, bueno, pues ya que hablemos todo en femenino y antes todo en masculino, ¿no? La meta de la teología feminista, teniendo en cuenta el género y teniendo en cuenta el tema de los feminismos, y sobre todo los feminismos contemporáneos, es de integrar, es de que nos podamos sentar hombres y mujeres a construir nuestro lenguaje sobre Dios, nuestra experiencia de revelación, nuestra celebración de la misma manera y en igualdad de condiciones. Y que podamos expresar alternativamente nuestras experiencias de fe de la misma manera. Todos sabemos que Dios es espíritu y por tanto no es ni hombre ni mujer, ¿no? Pero sí sabemos, y eso sí que está también en la Biblia, es que la imagen y semejanza la tiene el varón y la tiene la mujer. ¿Y por qué entonces sigue siendo tan normal hablarle a Dios en masculino y tan difícil entender que se pueda pronunciar su nombre también en femenino? Y la realidad es que todavía nos cuesta mucho separar a Dios de los rasgos masculinos que le hemos ido atribuyendo a lo largo de los siglos, tanto en la reflexión como en la vivencia cristiana. Y lo que empezó siendo una metáfora para hablar de Dios, hoy lo hemos convertido muchas veces en una esencia, ¿no? Entonces Dios no puede ser madre. O si es madre, es bueno, acompañando al padre, ¿no? Pero de todos modos no basta con feminizar los símbolos y las imágenes de Dios, sino que necesitamos tratar de nombrar hoy a Dios de forma correcta. Correcta en nuestro hoy. En nuestro hoy. Dentro de 30, 40 años no sabemos cómo será, pero en nuestro hoy. Y para ello necesitamos también que se formule desde la experiencia de las mujeres. Y que desde esa experiencia, y que esta experiencia se haga también instancia crítica, que denuncie los discursos que son opresores y que oscurecen el mensaje liberador de Jesús. Nosotras también, las mujeres, tenemos la responsabilidad y tenemos también una palabra para permitir que nuestro Dios se siga encarnando en la realidad. Es nuestra responsabilidad y también es nuestra profecía y también es el gran desafío que tenemos, ¿no? Con esta frase, en memoria de ella, decía Elizabeth Schroeder Fiorenza, titulaba una de sus obras más significativas en la de teología feminista, en la que trataba de buscar una interpretación apropiada para que la teología feminista fuese capaz de hacer visible a las mujeres en la fe, tanto en el pasado como en su caminar en el presente. Un intento que quiere dar respuesta desde la revelación y desde la tradición cristiana a las luchas de liberación y emancipación de las mujeres en todo el mundo, que de alguna manera lidera los feminismos. Ciertamente los seres humanos necesitamos hacer palabra a la realidad para comprenderla. Y negarle a alguien la palabra es negarle parte de su existencia y de su verdad. Y la revelación, como veíamos, también es subsidiaria del lenguaje. Y este, a su vez, está marcado por las cosmovisiones culturales. Por lo tanto, cuando el lenguaje toca la realidad trascendente, se convierte en metáfora, pero no como un instrumento estético, sino como una honda necesidad que lo define y lo estructura. La verdad del mensaje se convierte en referente de sentido y supera la literalidad de los conceptos. Cuando buscamos desentrañar los contenidos, que decimos que es palabra de Dios,
necesitamos no solo creerlos, sino hacerlos creíbles para nuestro propio caminar humano. Cuando leemos la palabra de Dios, necesitamos sentir que tiene algo que ver con nosotros y con nosotras. Necesitamos reconocernos en ellos y poder, más allá de sus formulaciones, encontrarnos con su verdad. Y necesitamos que las mujeres puedan encontrar también su verdad liberadora y salvífica en la revelación, en la palabra de Dios, en la celebración, en los ritos, en la reflexión teológica. Aunque es verdad que siempre las mujeres hemos leído e interpretado la Escritura, no en todos los momentos históricos, ni todas las mujeres, nos hemos dado cuenta que necesitábamos aplicar una interpretación que tuviera en cuenta nuestra voz y también los silencios, los modelos y las ideas que sobre nosotras residían en la Escritura y en la tradición, para poder hallar un nuevo marco de referencia que nos permita apropiarnos de esa palabra de Dios de una forma nueva, significativa y liberadora. Los datos y los hechos nacen, evidentemente, interpretados, y no se trata de ser neutrales, sino de liberar las tradiciones que se quedaron en el camino, de dejarse de decir en lengua extranjera y de hacer posible una comunidad de iguales. El discurso religioso no es neutro, lo sabemos, ¿no? Y el imaginario simbólico, las construcciones identitarias también están posicionadas. Por lo tanto, la llamada es a hacer, por un lado, memoria de las mujeres que nos han precedido en la historia de la fe. Yo recuerdo en una ocasión que yo daba un retiro en la que yo, bueno, pues presenté distintos modelos de mujeres bíblicas, ¿no?, que nos pudiesen ayudar en la oración. Y al final, una mujer de las que estaba en el retiro me dijo: está muy bien, pero demasiadas mujeres. Claro, yo pensé, digo, cuando yo he hablado o hablamos en un retiro y recordamos a Pedro, a Pablo, a Santiago, al ciego de nacimiento, yo qué sé, al samaritano, no sé qué, a nadie se le ocurre decir cuántos varones. Sin embargo, cuando uno habla de con modelos femeninos, una misma mujer te dice: está muy bien, pero demasiadas mujeres. Bueno, pues romper un poco esas dinámicas que de alguna manera nos están condicionando, tiene mucho que ver con cómo nos situamos ante qué preguntas les hacemos a la palabra de Dios. El colocarnos ante ella y decir qué es lo que nos hace sentir mal o qué nos hace sentir bien, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué dice de nosotras, en este caso, de las mujeres, ¿no?, la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar esa perspectiva de género y decir, bueno, qué dicen los textos bíblicos sobre nosotras y dónde nos colocan, ¿no? Fijaros, una pregunta que a mí me resultó muy significativa también en ese sentido fue cuando Tyler Wheeler, que es una teóloga norteamericana, biblista, escribió una obra sobre la carta a los Gálatas y se preguntaba: cuando Pablo dice que la circuncisión no debe ser la marca del cristianismo, porque no nos basamos en la ley, sino en la fe en Jesús, eso era igual para los varones. O sea, escuchar eso de Pablo era igual para los varones que para las mujeres. Se experimentaban igual. Claro, las mujeres nunca se iban a circuncidar, pero era una cuestión de varones. ¿Qué significaría para las mujeres cristianas de la comunidad de Galacia que Pablo dijera que no hacía falta la circuncisión para ser cristiano? Os dejo la pregunta. Pensaría lo mismo que los varones, y muchas veces cuando se han interpretado los textos nos los han interpretado desde la perspectiva de los varones. Bueno, pues de alguna manera la posibilidad de leer los textos desde una perspectiva de género, que es un poquito lo que hace con esta pregunta Tyra, es situarse como lector o lectora de la resistencia. Es decir, que no se deja convencer de lo que el texto confirma como normal, y intenta hacer un desplazamiento de los roles asignados en el texto, buscando apropiarse de la autoridad,
esa autoridad y esas prerrogativas que el texto concede exclusivamente a los varones, ¿no? A partir de un lenguaje explícitamente inclusivo. Y aquí una cosa que es importante, no basta solo con hablar en masculino y femenino. Que es importante, porque es importante para visibilizar a las mujeres que están en los textos. Es decir, lo que decíamos de los discípulos. Si yo digo que Jesús iba con sus discípulos y discípulas, mi imaginario cambia totalmente si yo solo digo que Jesús estaba acompañado por sus discípulos. Porque los varones no tienen problema en sentirse parte de esos compañeros de camino de Jesús. Pero las mujeres nos tenemos que preguntar si en este caso estamos incluidas o no. Entonces, el ponerlo femenino no basta, ¿sí? Es importante, pero no es suficiente. Tampoco basta con hacer presente a las mujeres que están en la Biblia, porque necesitamos liberar su recuerdo. Necesitamos escuchar la voz de Sara, de Agar, de Judith, de Esther, de cómo en sus vidas, es decir, su situación vital en la sociedad en la que vivían las condicionó y las situó en un momento determinado, y cómo lo que ellas hicieron, lo que ellas vivieron, tenía que ver también con Dios y también que ver con la revelación. Es decir, que Sara quisiera tener un hijo, porque era el hijo de la promesa, evidentemente estaba condicionado por la tradición patriarcal, porque Abraham era el protagonista de la historia. Pero Sara también, yo os invito a leer el texto, Sara también vivió una experiencia con Dios, y de esa casi nunca nos hablan. Estuvo condicionada por su contexto, cierto, pero en medio de su realidad condicionada como la de todo el mundo, ella también se encontró con Dios y dijo, Dios me ha hecho rey. Capítulo 21 del Génesis. Loli, no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, pues va avanzando. Si puedes... Acabo, sí, acabo sí, ya. pues, Acabo ya, sí, perfecto. Vale, pues no solamente hacer presentar a las mujeres, sino liberar su recuerdo. Preguntarnos, Elizabeth Schule Fiorenza habla de hacer una interpretación de las sospechas, o sea, sospechar de lo evidente. No solo quedarse con las narraciones, sino también con la función que tienen esas narraciones en los textos. Ver también esas grietas que muchas veces están en los textos. Por ejemplo, pues, grietas o lazos, es decir, cómo ha sido la presencia de las mujeres en la resurrección, por ejemplo, cómo su protagonismo y cómo quedó condicionado. Situar a las mujeres también de algún modo cómo dejaron su huella en la tradición y en la escritura, no solo en la Biblia, sino también en los siglos posteriores, ¿no? ¿Quién recuerda? Todo el mundo recuerda a Jerónimo, ¿verdad? Y su tradición de la Biblia. ¿Y alguien recuerda a Paula? Que fue compañera de camino suyo y le ayudó de forma muy significativa en esa traducción del texto latino, por ejemplo, ¿no? Pero recordar a las huellas de las mujeres en la Biblia y en la tradición, pero también tener en cuenta cómo se interpretaron esos textos donde ellas aparecían. Caer en la cuenta de que hemos sido muchas veces educadas en considerar que los varones eran prototipo de humanidad, por lo tanto, como veíamos antes, Dios legítimamente se puede dibujar, ¿no? Crear imágenes de Dios en masculino con barba, pero no nos atrevemos a dibujar a Dios con rostro femenino y con cuerpo femenino. Por lo tanto, la interpretación feminista reclama o de alguna manera nos invita a situarnos en los textos de otra manera, aplicando la categoría de género, puesto que nos ayuda a ver cómo los roles sociales, culturales, condicionan la mirada y también la mirada de la fe. Y eso se traduce lógicamente en cambiar muchísimas cosas en el marco del cristianismo, tanto en el dogma como en la liturgia, que es muy importante. Y finalmente, no solamente el discurso tiene que ser un discurso intelectual, teológico, sino también situarnos junto a los grupos de mujeres, porque el horizonte de este cambio de paradigma que aporta el género y el feminismo a la fe tiene que ver con no solamente el cambio de mentalidad, sino también el cambio de realidad, ¿no?
de la vida de las mujeres. Cuanto más liberada esté nuestra experiencia de fe, más liberación podemos aportar a las mujeres que también son creyentes en otros marcos, ¿no? Pues, bueno, pues estas pequeñas pinceladas en torno al mundo de la teología feminista, del género y de los feminismos, es una invitación a la lectura de la obra de las mujeres teólogas y también de los hombres feministas y teólogos, que también los hay, menos, pero también los hay. Sus preguntas, sus inquietudes y sus certezas pueden ser también para nosotros y para nosotras espacio donde podemos dialogar, recordar y cambiar. Si el Evangelio ha de ser una buena noticia para hombres y mujeres, no podemos ignorar el camino emprendido por la reflexión teológica hecha por las mujeres y por las mujeres en clave de género y feminista. Ellas aportan novedad, pero ellas también saben callar ante el misterio de Dios. Un misterio que es capaz de gritar contra la injusticia, que es capaz de ser voz de las viudas y de los huérfanos de la historia, haciendo posible una vez más que la revelación se encarne y pueda seguir siendo respuesta a los anhelos y a las esperanzas del ser humano. El perfil biográfico de un montón de mujeres teólogas que con su reflexión y su compromiso iluminan las luchas de muchos seres humanos, especialmente de las mujeres, y que con testarudez siguen afincadas en la esperanza de creer, que siguen soñando con un cielo nuevo y una tierra nueva donde habite la justicia, hunde sus raíces en esa tierra social y culturalmente encarnadas en las que vivimos, y ellas van abriendo surcos con esfuerzo y compasión, haciéndolos capaces de acoger las semillas y dar los frutos que hacen posible que hoy exista, con sus logros y dificultades, la teología feminista, es decir, la fe pensada desde la perspectiva de género y desde el movimiento feminista. Y ahí os dejo algunos ejemplos de mujeres norteamericanas, pero ahí tenéis también unas cuantas mujeres conocidas de nuestro entorno español. Y ya no me lío más, porque ya estamos en la hora, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Carmen. La verdad es que podíamos seguir, efectivamente. Pero bueno, vamos a hacerlo partiendo de la palabra de quien quiera, de todas y todos los que estamos ahora aquí. Con lo cual, pues os agradezco que quien tenga una pregunta, os decía antes que os sugería que puedan ser, a poder ser breves y concisas, pero que no os calléis nadie. Y que quien tenga ganas de hablar, abra el micrófono y empiece, porque es muy difícil ver todas las pantallas, ¿no? Puede, y ya iré, o quien sabe utilizar, que utilice la mano y yo pues anoto. Al mismo tiempo, quien prefiera hacerlo a través del chat con una pregunta clara o una referencia concisa, pues iremos haciéndolo. Así que abramos esta ampliación y este deseo de aprovechar a Carmen hasta el máximo. También nosotras, claro, y nosotros. Ánimo. Yo misma. Muy bien. ¿Eres? Mercedes. Mercedes, muy bien, Mercedes, estupendo. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. La verdad es que ha sido compleja, sugerente y yo creo que has planteado cuestiones de gran envergadura, ¿no? Que vienen de la mano claramente de esa alianza de dos identidades, ser cristiana y ser feminista, ¿no? Déjame que tire de alguno de los hilos que has planteado, que a mí me parecen muy interesantes y quizá muy radicales, ¿no? Planteabas la pregunta, que ambas la comparto como feminista, de ¿nos puede salvar alguien que es varón? Me parece que es una pregunta que yo la he vivido en primera persona, de cómo vas resituándote en relación a la experiencia aquella, en la medida que te descubres feminista, ¿no? Y te encuentras de haber salido a una persona que tiene además una forma masculina de ser, en cuanto que tiene iniciativa, asertividad, confianza en sí mismo, pues un montón de valores que seducen muchísimo, pero te vas dando cuenta que está encarnado por un varón, ¿no? Entonces, bueno, esta es una cuestión que cuando te la he escuchado me ha parecido que sea una pregunta colectiva, me parece interesante y no sé, bueno, pues en qué medida se ha ido dando respuesta a eso, que es complejo, ¿no? Es muy radical. Y la voy a relacionar con otro dilema que me ha parecido, pues quizá los más importantes, ¿no? Entre permanecer en la tradición bíblica o distanciarse, ya que la Biblia
al fin y al cabo también ha sido pues una tradición pues, que ha generado pues, realmente opresión a las mujeres, ¿no? Claro, como la Biblia, como dices bien, es un texto que está construido en diferentes siglos, pero realmente es un texto sobre todo pues, patriarcal, tiene un lenguaje que por mucho que lo depuremos y lo interpretemos, realmente hay veces que es difícil que ayude, ¿no? Hay que tener mucha imaginación y hay que construir mucha teología feminista para acercarse de una forma, pues digamos, directa al texto y no dejarse llevar por lo primero que a veces sugiere, ¿no? Entonces, la pregunta que te quería formular es, más allá de la hermenéutica feminista, ¿nunca se os ha ocurrido a las teólogas escribir una Biblia para las mujeres, como hizo Cady Stanton? Porque a lo mejor va a ser la única forma de desencorsetarnos con unos lenguajes que, aunque sabemos buscar, yo creo que está bien, y yo creo que la teología feminista ha sabido sacar lo máximo que tiene el texto desde una perspectiva feminista para podernos identificar, ¿no? Pero aún ya sí, yo entiendo que es un lenguaje que está encorsetado, ¿no? En un contexto. Cuando tienes un recorrido como persona creyente, pues eres capaz a veces de prescindir, pero cuando las jóvenes se acercan al texto, es que en este momento realmente tiene una enorme dificultad para que se sientan representadas, ¿no? Sí. Bueno, esa es la pregunta. ¿No se os ha ocurrido nunca escribir una Biblia feminista, una Biblia para las mujeres? No, me encantaría. Ya sé que esto es una heterodoxia total, pero claro, cuando, acabo ya con esto, cuando decía Simone de Beauvoir, cuando escribió El segundo sexo, y claramente hizo una deconstrucción de todos los pensamientos androcéntricos, de la biología, de la psicología, etcétera, etcétera, lo que eso permitió al feminismo es volver a construir el pensamiento desde otro lado, y lo volvió a escribir, ¿no? Hay que volverlo a escribir, ¿no? No sé, bueno, te lo dejo ahí como algo que me ha sugerido y que me parece que hay una línea pues, larga ahí, ¿no? Sí, 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 es complejo, es complejo. Yo siempre, ahora recordaba que Dolores Alexandre, cuando era profesora mía, siempre decía que cuando se jubilara iba a coger una tijera y iba a empezar a recortar, ¿no? A recortar. Y ciertamente es verdad que siempre tenemos también la imagen de que la Biblia, bueno, dice objetivamente lo que dice, ¿no? Bueno, dice objetivamente, pero también es verdad que no todo lo que dice la Biblia es palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios. Y al final la palabra de Dios y la revelación se reduce a bastantes pocas cosas, ¿no? Dichas de miles de maneras, ¿no? Y es verdad que muchas de esas maneras, hay cosas ahí que tendrían que salir de la Biblia. Claro, eso sería un... Pero es verdad también que a pesar de eso, en la Biblia se mantuvieron cosas que patriarcalmente no serían tan convincentes, ¿no? Es decir, es complejo y ciertamente, bueno, pues por otro lado, The Woman's Bible no tuvo mucho éxito al final, ¿no? Se quedó ahí y aunque ahora la tenemos incluso ya últimamente, los últimos años traducida al español, al castellano, pero no tuvo mucho éxito, ¿no? Y por otro lado, no sé, no solamente por las mujeres, sino también por otros, por los esclavos, hasta por los filisteos, ¿no? Que a veces, hasta para los egipcios, ¿no? Que hay un montón de cosas que atentan contra muchos colectivos, ¿no? Entonces no sé si sería posible. Lo que sí a mí me gustaría es que, por lo menos cada generación y en este momento contemporáneo, tener algunos criterios que nos ayudasen a decir este texto no lo leo, ¿no? Y este texto, incluso, no solamente no lo leo, porque es que a veces es mucho más liberador el texto original que la traducción, porque a veces las traducciones están también mucho más sesgadas incluso que el texto, ¿no? No sé, sería una posibilidad y a lo mejor hay que planteársela, no lo sé. Y en cuanto a lo que dices del sexo, o sea, del masculino de Jesús son varón, ha sido durante mucho tiempo y sigue siendo un problema. El Jesús histórico, que era varón porque no tenía que ser algo, fue varón, ¿vale? Pero ciertamente la salvación no está en su sexo, ¿no? Sino que está en su mensaje y en su misión, ¿no? Y yo he visto, he leído últimamente pues, textos como de varones. Mosnes es uno de los autores que escribe un libro sobre poner a Jesús en su lugar y habla de una nueva masculinidad en Jesús, ¿no? Es decir, la masculinidad de Jesús no es la masculinidad tradicional, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí uno puede situarse de forma a lo mejor un poquito distinta con algo que no tiene remedio. O sea, Jesús fue varón y no sé si podría ser mujer en ese contexto, no lo sé, pero
pero ciertamente, posiblemente en su masculinidad, y a lo mejor sostenernos ahí en una masculinidad mucho más integradora, mucho más inclusiva, mucho más femenina, ¿no? En muchos de sus planteamientos. Y en un momento actual, además, que vivimos justamente también eso, que cuando las mujeres nos hemos movido de baldosa, los varones están teniendo que empezar a moverse también de baldosa. Entonces, y hablamos de las nuevas masculinidades y todo eso que es muy importante, pues a lo mejor descubrir con datos, porque Mosnes lo hace con datos concretos, ¿no? Es decir, esa una masculinidad diferente que además lo marginó a Jesús en su propio contexto. No sé si por ahí puede ir alguna pista, no lo sé, no lo sé. Pero sí, gracias, porque creo que son temas como muy, muy importantes. Sí. Pilar Lejarreta, ¿quieres hablar? Ah, no, creía. A ver, ¿alguien más? De momento hay una pregunta en el chat, bueno, más que pregunta, sí, una petición sobre lo último, ¿no? El nombre de las mujeres españolas. Algo como que quiere que amplíes, ¿no? Que amplíes algo en este conocimiento de lo que hay. Quizás enlazando con el comentario de Mercedes, pues bueno, ¿qué trabajo se está haciendo desde las mujeres teólogas, desde esta realidad de hacer teología como mujeres? Pues bueno, si nos amplías un poco más, seguro que nos gustará. Fíjate, yo hace un día cacharreando por internet me encontré con una entrevista en televisión española del año 93, un programa nocturno que se titulaba La Tabla Redonda, que hablaba de temas distintos. Me encontré con uno de los programas que era sobre las mujeres en la iglesia. Y en ese programa estaba Carmen Bernabé, que todos conocéis, estaba Mercedes Navarro, estaba Félix Elizondo, el año 93, hablando de lo mismo que estamos hablando ahora. Y además, yo creo que con bastante libertad en aquel momento, no sé si más que ahora o menos. Entonces, quiero decir que yo, vamos, yo ni siquiera me había enterado que eso había ocurrido en el año 93. Y las escuchabas y decía, pues, que dice que es del 93, pero vamos, si me dice que es del 2021, el diálogo me lo creo, ¿no? Bueno, pues esas mujeres que han sido pioneras en España, pues empezando por Carmen, Elisa, esas que salían ahí, sobre todo del ámbito de la Biblia, que creo que ha sido, porque también uno de los primeros desafíos fue encontrarse e interpretar la Biblia y encontrarse, claro, con dónde estaba recogida la revelación. Entonces, hay un grupo de mujeres importantes que se han dedicado al tema bíblico, ¿no? No solamente a recuperar, sino a releer, a reinterpretar, a recuperar modelos femeninos también de fe, a hacer, bueno, y a ganarse también un lugar dentro del ámbito teológico. En el ámbito más de teología fundamental o de teología dogmática, ha habido menos, ¿no? Hay de momento menos mujeres en España, que yo conozca, así que hayan hecho ya un camino, ¿no? Y empieza a haber ahora mujeres también que hacen tesis doctorales en relación al campo de la cristología o de otros temas, pero todavía es un mundo todavía mucho más complicado que el bíblico. El campo de lo doctrinal es mucho más complicado, ¿no? Sacramentos, bueno, ahora va a salir en breve también en la colección de las teólogas un libro sobre liturgia, ¿no? Porque Paula de Palma hizo su tesis sobre temas de espacios litúrgicos de mujeres y todo esto, que creo que es un tema que está también importante, está saliendo por ahí, ¿no? Con lo cual, yo esas que he puesto ahí, yo creo que son fundamentalmente biblistas, pero que son de las que hoy por hoy tienen un recorrido y un pensamiento y una palabra que yo creo que hay que escuchar, ¿no? Que hay que escuchar y porque ellas también han sido, creo, también han vivido en su carne todo este mismo proceso, ¿no? de cambio personal y de cambio de mirada y también tener que afrontar, bueno, pues los muros y bloqueos que existen. Entonces, pues Carmen Bernabé, Elisa Esteves, Mercedes Navarro, Isabel Gómez Acebo, Dolores Aleixandre, Félix Elizondo, quiero decir, hay mucho publicado de ellas y creo que
que sería estupendo poder seguir leyéndolas y escuchándolas. Porque pero no sé muy bien si iba por ahí la pregunta o se necesitaba otro tipo de... Bueno, lo que ponía en este momento en el chat es que también no había podido captar el nombre de alguna de los que has Ah, citado, pero ahora las acabas de citar tú y incluso sí, alguna más de las que has señalado en la pantalla, ¿verdad? sí, sí, sí. Sí. Y hay Eh, mucha gente que viene detrás ahora con tesis doctorales interesantes también. Sí, en la ATE realmente hay una cantera de mujeres estupenda, ¿no? Pero es verdad, yo añadiría a lo que dices, la necesidad primero de valorar en los estudios de teología, los bíblicos por supuesto, pero supone una dedicación mucho más larga y de mayor especialización, pero atreverse a reflexionar y a aportar pensamiento con libertad, pues esto es muy necesario. Yo me alegro y en este tiempo de la revuelta de mujeres he captado que ahí hay muchas mujeres jóvenes y seguro que muchas de ellas bien preparadas en muchos campos. Quizás lo que falta es libertad, es decir, tener la seguridad de que por qué no vamos a hacer las mujeres, por qué no vamos a plantear un pensamiento, puesto que también los varones lo han hecho y también han metido la pata. Pues atrevámonos, ¿no? Claro, se puede, claro. Bueno, y ahora vosotros lo conocéis muy bien. Carmen Bernabé es la primera presidenta de la Asociación Bíblica Española, que es una institución con un renombre, con una calidad también o sea, hay gente muy, muy significativa ahí, ¿no? Con gran recorrido intelectual y además, bueno, pues de prestigio internacional, y ella es la primera presidenta directora de esa asociación, con lo cual es un reconocimiento también a su trabajo personal, pero también a un modo de hacer Biblia y a un modo de hacer teología, ¿no? Sí. Y creo que no es porque sea bilbaína y porque forme parte también de eso, pero creo que es un reconocimiento. Y ahora Núria Cardut, que vive en Roma, pero que es catalana, es secretaria de la Comisión Bíblica Internacional desde hace un par de días. Es decir, que se van abriendo caminos poquito a poco en ese sentido. Pero todavía, yo personalmente todavía sigo sintiendo como, sobre todo en los varones más eclesiásticos, un cierto escepticismo por lo que decimos las mujeres, ¿no? Como si tuviesen menos calidad que lo que dicen los varones. A lo mejor ya es una percepción mía, pero yo a veces todavía lo siento. No tanto como antes, pero todavía a veces sí. Pues hay que creer en las mujeres. Sí, sí. Bien, hay Sofía, que no sé dónde te coloco, pero pides la palabra, la tienes, y seguido hay una pregunta que la leeré luego, ¿vale? Sí, y tú, Hola, ¿qué Isabel, tal? Sí. Saludo a todos. Bueno, muchas gracias, Carmen, Sofía. por la charla, gracias por el espacio. Soy de Argentina. Me enteré a último momento por Ángela de Portugal de la charla, así que estoy muy agradecida de haber podido participar. Me surgieron sentimientos encontrados la charla, me encantó. Y me preguntaba cuánto de lo que, digamos, adentro de la historia de la iglesia, fuera de la historia de la iglesia, dentro de la historia de la filosofía, digamos, la participación de las mujeres está muy invisibilizada. No quiere decir que no hayan participado, sino que me da esta sensación que por ahí no, en el relato histórico no se las nombra, digamos, ¿no? Y en este caso me hacía pensar cuánto, digamos, de esta invisibilización de la presencia de las mujeres está más vinculada a que no se ha transmitido y no que no haya una presencia, y cuánto, es decir, y cuánto a que hay que reescribir la historia. Perdón, ¿por qué digo esto? Porque cuando planteaban por ahí el de escribir una Biblia para mujeres, ¿no? Bueno, por ahí la gente, por ahí los homosexuales digan lo mismo. ¿Por qué no podemos escribir una Biblia para homosexuales? Y la gente trans también. Y de repente, bueno, digamos, cada uno en su, bueno,
digamos, puede empezar a querer como reclamar o en esta sentir que, bueno, como fue solo pensada o escrita por hombres, digamos, y las otras identidades, ¿qué pasa, digamos? O, bueno, digamos, no estaríamos abriendo demasiado el abanico, bueno, comentario y pregunta, ¿no? Eso nomás, gracias. Bueno, en relación a lo primero que decías, Sofía, ciertamente yo conozco más el mundo de los orígenes cristianos y de los primeros siglos, pero mujeres que fueron significativas y relevantes en su momento histórico, y que todo el mundo las conocía y las conocía por su valía, posiblemente con las comillas de la excepcionalidad, porque las mujeres cuando entrábamos en esos mundos, en cualquier época pasada, entrábamos siempre por lo excepcional, ¿no? No era lo normal que estuviéramos ahí, pero las había, ¿no? Y se las reconocía, ¿no? Pues esa misma Paula que yo decía que trabajó y que hoy se recuerdan las cartas en las que discutían sobre temas filológicos de traducción con Jerónimo, ¿no? Y que financió además. Pues, lo que pasa es que luego la memoria del pasado, que no es lo mismo que la historia, la memoria del pasado, que hemos ido generación tras generación, las ha ido haciendo desaparecer. O sea, no existen. Sin embargo, están. ¿Y por qué no se estudian? Las cartas de Paula y Jerónimo existen, están ahí, no han desaparecido. Pero nadie las estudiaba, nadie las tenía en cuenta. A Gilegarda de Virgen, a Teresa de Jesús, pues sí, bueno, las hicieron doctoras de la Iglesia, vale, pero ¿quién se ha dedicado a mirar a esas mujeres como mujeres? Pues sí, eran unas místicas y leíamos sus obras, pero también con su realidad, o sea, qué les pasó en su contexto, en su mundo, su valor, la importancia, etcétera, ¿no? La memoria, pero las del XIX lo mismo, o sea, sin ir siquiera al siglo XIX, las mujeres, o sea, es decir, la memoria que se ha hecho del pasado, entonces hoy tenemos que hacer una memoria distinta del pasado, porque hoy necesitamos recuperar a figuras del pasado que se nos han negado porque no fueron, por las razones, ya sabemos, patriarcales o lo que sea, que no han quedado. Entonces, no es que no estuvieran, estaban, como tú bien dices, y hoy tenemos que recuperarlas. Y necesita gente que se acerque a su memoria, ¿no? Y que las reivindique para el presente como significativas para el hoy, ¿no? Y es verdad, y no sé, la segunda pregunta, o sea, la segunda parte de tu pregunta, recuérdamela porque se me ha ido ahora al estar pensando en lo que me preguntabas primero. El tema de... bueno, es que por ahí la pregunta no era clara, digamos, pero era en función a esta pregunta, a este comentario de por ahí escribir una Biblia para mujeres. Ya, sí. En el fondo no empezamos ya digamos, la unidad del mensaje divino de revelación que fue para la humanidad entera, todos, claro, digamos. Sí, claro. Si cada uno empieza a escribir su interpretación, digamos, bueno. Hay un libro, bueno, en muchos, pero en la última publicación que hizo el equipo de Orígenes del Cristianismo, que coordina Rafa Aguirre, que también conocéis muy bien, pues una de las cosas que se plantea de fondo y transversalmente y a veces de forma clara es que los textos bíblicos, pero no solo los del Nuevo Testamento, sino también los del Antiguo, fueron frutos del consenso de distintas sensibilidades y de distintas maneras de ver la fe. Y que por lo tanto, cuando uno tiene cuatro evangelios, no es porque repitan lo mismo, sino que son cuatro memorias distintas de la experiencia. Igual que, y con el Antiguo Testamento lo podríamos decir, que cuando aparece la Biblia judía también termina siendo... Entonces, el canon termina siendo el producto de un consenso. Y evidentemente quedan muchas cosas fuera de ese consenso. Pero bueno, la historia nos dio que se necesitan esos consensos y que el consenso que nos ha quedado es suficientemente posible de integrar lo que quedó fuera que de otra manera, y que tenemos esa ventaja, ¿no? Es decir, esa pluralidad, ¿no? que hay ya desde los orígenes y que a lo largo de la historia después hemos querido uniformar. Y eso yo creo que también es importante, no sé si suficiente para la integración de los colectivos
que no se han sentido reconocidos dentro, no reconocidos suficientemente, no sé si eso es suficiente, pero al menos nos posibilita un espacio de diálogo y de interacción interna y comunitaria de todos los grupos, de una forma mucho más posible que si solamente fuera fuese mucho más cerrada. Y ser consciente de que esto es un consenso de memorias y que no se dice todos de todos, ni de unos se dice más y de otros menos, pero incluso el hecho de las mujeres, o sea, es decir, la presencia de las mujeres en los textos en gran medida tiene que ver con los consensos también, porque a lo mejor habría grupos que las excluirían del todo. El hecho de que hubiese consenso permitió la presencia de muchos relatos de mujeres y de muchas mujeres. No sé si te respondo por ahí, pero creo que, los textos bíblicos no son el fruto de una mano solamente, ni de un momento, sino de una comunidad. Y esa comunidad sigue teniendo que leer, que reflexionar. Y cuando en la comunidad estemos la voz de las mujeres, y la voz de los trans, y la voz de un montón de otra gente, de otros colectivos, de otras identidades, pues a lo mejor se recuperan más cosas de los textos, ¿no? Y también de la tradición, que a veces es mucho peor que los textos bíblicos, ¿no? Seguro. Oye, me ha llegado 2 palabras de Rosa, creo que Manolo y luego Bego Cigarán, pero tengo hay 2 preguntas o 2 intervenciones a través del chat que van en una línea similar. Las voy a leer, te doy la palabra y luego pues seguido a Rosa, Manolo y Bego Cigarán. Ana dice que a ver si hay aceptación o qué aceptación hay desde la institución de esta teología. Y también hay otra pregunta de Marijose que dice, ¿es la teología feminista conocida en general en la Iglesia en el Vaticano? Porque incluso con todo lo bueno que tiene el Papa, cuando habla de que se necesita una nueva forma de hablar de la mujer, de expresarlo mejor, etcétera, me hace pensar que no sabe que ya existe una teología feminista. Me voy a permitir, Carmen, antes de darte la palabra, contar una anécdota que nos la contó directamente Dolores Alexandre. Sería mucho mejor escuchárselo a ella con esa gracia que tiene. Pero dice que en una ocasión que le llamaron de Suecia, creo que fue para algún acto, llegó allí y no fue en Suecia, bueno, no sé qué país fue, ahora no me acuerdo. Y la cosa es que llegó y le fueron a buscar con un coche especial y tal, porque le explicaron que era la teóloga del Papa, Francisco. Y bueno, ella dice, ¿pero esto de dónde lo han sacado? Bueno, pues luego ya se enteró que la explicación era que Francisco tenía entre los libros, había dicho un día que entre los libros de su mesilla había uno de Dolores Alexandre. Y entonces dedujeron que era una de las teólogas de Francisco. Esto va a Marijose, ¿eh? No, pero te doy la palabra y sigue. Pues hasta hace muy poco era prácticamente invisible. Y no solamente invisible, si se la conocía un poco era para criticarla, ¿no? Porque siempre, bueno, pues lo mismo que el feminismo, hemos considerado que siempre eso era, bueno, pues extravagancias de las mujeres, ¿no? Yo creo que hoy, sobre todo en el ámbito anglosajón, va teniendo como una legitimidad mayor y gracias a, bueno, pues a todas esas mujeres de los años 70, 80, 90, ¿no? Que han hecho el esfuerzo, ¿no? de hacer teología y hacerla académicamente solvente. Y es verdad que como en todas las ramas del saber y todas las ramas de la cultura y de la sociedad, las mujeres tenemos que dar 2 veces más calidad que un varón, se exige mucho más, ¿no? En la teología, pues mucho más todavía. Entonces, era prácticamente desconocida, sigue siéndolo, y en España yo creo que no solamente sigue siendo más conocida en este momento, pero sigue siendo un hándicap para, pues para el acceso, por ejemplo, a las universidades, a las facultades de teología, para sobre todo la presencia en determinados ambientes eclesiales, ¿no? Pero, y claro, yo creo, la pena es que uno de los lugares donde se expresa más, o se habla más de la experiencia de fe son las homilías y son los espacios litúrgicos y rituales, ¿no? Más que los espacios de una charla o académicos, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente, bueno, pues donde recibe mayor
información, si quieres, o en la catequesis. Y claro, en esos ámbitos, pues no ha entrado todavía la teología feminista, evidentemente que no. Pero no porque no exista desde hace mucho tiempo, ¿no? Gracias, Rosa. No sé dónde estás, pero ¿estás por ahí? Bueno, pues mientras llega Manolo, querías intervenir. Sí, sí, sí. No, yo una pregunta doble, pero por una parte, desde la lectura feminista que hacéis de la Biblia, ¿cómo veis, cómo valoráis la presentación misma de María, la Madre de Jesús, como mujer? Yo me da un poco así que también sobre María, la Madre de Jesús, se hizo una construcción femenina sui generis. Yo no sé, tu opinión. Y juntamente con eso, pues también, ¿qué te parece esta propaganda de la Asociación Católica de Propagandistas que hicieron al mismo tiempo que el Día del Día Internacional de la Mujer, que también de alguna manera ofrecen una interpretación de María? En ese caso me parece un poco como en contra de lo que es todo el movimiento feminista. Esas dos cuestiones, entonces. Vale, gracias, Manolo. Yo creo que los textos bíblicos, en el Nuevo Testamento no se habla demasiado de María, realmente, ¿no? Y hay incluso relatos muy positivos, desde el Magnificat hasta los pocos relatos en donde ella aparece como una figura potente, con fuerza, con palabra, aunque sea no muy amplio, ¿no? Pero claro, cómo se fue recordando y cómo se fue construyendo ese modelo femenino, pues yo no sé si cuando Murillo hizo su Inmaculada, las mujeres de su época se sentían identificadas con ese perfil. No sé si las mujeres actuales, yo al menos no me puedo identificar con un perfil de mujer pues, tan blandito, es decir, primero, con una feminidad que yo no sé si muchas mujeres se reconocen en ella. No sé si el tipo de maternidad o dónde se ha subrayado los elementos que la hacen una madre así excepcional, los podemos identificar. Muchas veces ha tenido que ver con una idealización de lo femenino y por parte de los varones que eran los que escribían. O sea, hay una idealización en unos marcos que, bueno, pues que yo no sé si las mujeres queremos identificarnos con ese modelo. Y que a veces, como decía, una decía, es que es el modelo de la madre idealizada de muchos varones, ¿no? Entonces, yo creo que no. Creo que, y de hecho también hay muchas cosas ya escritas, no tanto como María Virgen, sino María de Nazaret. No sé si el tema de la virginidad, que es un tema también muy patriarcal, ¿no? Es decir, hasta dónde el tema de la virginidad, independientemente de nada, es relevante para considerar el valor de esta mujer como madre de Jesús y todo lo demás, ¿no? Y claro, yo, en relación a lo que tú dices de esa, a mí me pareció una falta de respeto a las mujeres, francamente. O por lo menos yo lo sentía así, los carteles estos con el Ave María, resaltando lo de mujeres y madre, ¿no? Y que la mujer más importante era María Virgen y con un montón de imágenes tradicionales de María, ¿no? Digo, me faltó una falta de respeto, aunque puede haber muchas mujeres que se sientan identificadas con eso, porque en un momento en un día en que estábamos reivindicando lo legítimo, es decir, un lugar real en la iglesia y un lugar real en la sociedad, y que somos conscientes cada vez más del sufrimiento que se ha causado a las mujeres en las sociedades tales como las se han ido construyendo de forma patriarcal y machista, y que en un día en que se quiere salir a la calle, reivindicar y reforzar pues los reclamos de las mujeres y lo que queremos como mujeres, que saquen eso que no tenía ningún sentido, vamos, desde mi punto de vista, poco sentido, y creo que es irrespetuoso.
no me tienes que lanzar un modelo de mujer idealizado en el que yo me tenga que identificar, es que tú tienes que escucharme a mí en lo que queremos las mujeres plurales, identificarnos hoy. ¿Y cómo queremos ser hoy las mujeres? No sé si, no me quiero liar, pero no sé si te respondo, pero iría un poquito por ahí. Sí. Vale, gracias. Yo. Pues sí, Bego. O yo. Como he llegado muy justa, no sé si estabais hablando de la presentación del otro día del foro de PPC. ¿Habéis hablado algo de los libros de Sofía, Carmen? ¿Del que has escrito tú? No. Bueno, pues yo quería decir que Cristianismo y Feministas es un libro de una colección nueva que ha sacado la ATE ahora, que Carmen ha escrito en número 2. Han salido solo 2, ¿no? Si estoy bien informada, Carmen. Sí, el de Lucheta y el mío, pero es de PPC, no es de la ATE. Sí. No, de PPC, ya lo sé, de PPC. Pero la ATE, que lleva 28 años nada más de andadura, en el año 99, las 5 mujeres que tú acabas de nombrar, Mercedes Navarro, Lisa Esté, Dolores Alessandre, Carmen Barnabé, escribieron, era una colección en clave de mujer, ¿os acordáis, Loli? Sí. Y hay la relectura del Génesis, que a las que no los conozcáis os animo a que todos compréis ese libro, que sigue en venta. No sé si va por la 3ª edición, se quedó un poco anclado, igual solo quedan algunos, no lo sé. Pero es una gozada porque es en clave de mujer relectura del Génesis. Y es fantástica. Y son estas 5 mujeres que antes nos ha nombrado Carmen. Por si os puede ayudar, para que luego vosotros vayáis haciéndolo vuestras propias relecturas. Yo todo voy con lapicero y voy poniendo en femenino. Tengo la Biblia, ni os cuento cómo está. Gracias. Nada más quería decir. Bueno, sí, Ángela quiere hablar. Ángela, tienes la palabra. Abre el micrófono ya. Perdón. Eso para cumplimentar y para agradecer de mi corazón, que me toca muchísimo. Y para mí lo que me impresiona más de escuchar Carmen es la forma como habla de lo que se vive. Entonces, para decir lo que se vive intensamente, lo podemos pensar algo diferente, pero cuando se vive intensamente, eso es algo que yo creo que es eso que, bueno, es eso que me toca profundamente de que Carmen dice, es que hay una convicción para allá de las cosas que nos han sido transmitidas. Y yo creo que la historia de la humanidad y del feminismo se hace a partir de aquí. Y para mí es increíble mirar la forma tan lúcida, tan fluente, tan convincente que Carmen lo coloca. Para mí es un poco rápido. Me quedaré aquí todo el día, toda la noche, todo el día y toda la noche. Gracias. Gracias a ti, Ángela. Gracias. Sofía, has escrito también en una pregunta, ¿no? en el chat, y dice, hay un trabajo importante a hacer en la memoria del pasado, como bien has dicho. ¿Cómo se podría generar cambios que den un lugar real a las mujeres en la conducción de la Iglesia de hoy? Así que aterricemos por dónde hay que seguir empujando o qué se puede hacer, ¿no? Pues no lo sé, o sea, no sé, creo que hay muchas cosas por hacer y todavía estamos, el mismo movimientos de la revuelta de las mujeres están siendo ya un camino de empezar, ¿no? Pero no es fácil y es verdad que, pues que el Papa está haciendo lo que puede, desde lo que él es, desde su contexto y desde su edad y desde el lugar en el que ocupa, para los cambios, pero una de las cosas que yo sí que me gustaría es que las mujeres cristianas tuviésemos más conciencia. O sea, hay mucha gente que va teniendo conciencia, muchas mujeres y varones, pero hay muchas mujeres que todavía no se han despertado a la necesidad de cambiar, ¿no? A la necesidad de pedir que quiero estar de otra manera en la iglesia, que quiero otra iglesia construida de otra manera, ¿no? Es decir, no quiero darle la vuelta a la tortilla, pero quiero que hagamos otra tortilla. Entonces, cuantas más mujeres de forma
dialogante, de forma constructiva, ¿no? Es decir, ya sabemos que de forma agresiva no llevamos a ningún lado, pero cuantas más mujeres digamos alto y claro que hay cosas que así no funcionan, ¿no? Y que ya no podemos considerarlas válidas para el hoy. Lo decía Lucheta en el foro cuando la colección. Dice, claro, mi hija cuando se inauguró el no sé qué jubileo en Roma y entraron todos los cardenales y obispos por la Puerta Santa, le preguntó, mamá, ¿qué pasa, que el jubileo solo es para varones? Y nosotros estamos tan acostumbradas a ver eso como normal, ¿no? Que claro, que cuando necesitamos sentirnos incómodas con esas cosas. Incluso, no sé, porque al final el público mayoritario de las iglesias somos nosotras. Yo no sé si hay que hacer huelga de iglesias o no, yo no sé qué hay que hacer. No me quiero meter en hacer ideas, dar ideas, pero yo creo que sí necesitamos sentir más fuerte el malestar que nos genera esa situación. O sea, que quienes presiden, y no es por una cuestión de poder y de mandar, es una cuestión de justicia, es decir, lidere quien lidere, pero se nos tiene que ver y se nos tiene que escuchar y tenemos que estar y tenemos que pensar también la ritualidad y los conceptos y el modo en que queremos visualizar a María de Nazaret, como decía antes Manolo, y cómo queremos y que María Magdalena tenga un lugar relevante igual que lo tiene Pedro, y que las mujeres sea normal que estén ocupando pues cargos de responsabilidad dentro de la Iglesia. No sé, son cosas que seguimos reivindicando en otros espacios sociales y políticos, evidentemente, porque tampoco lo hemos conseguido, también hay mucho que caminar, ¿no? Pero una religión en la que creemos que es liberadora y transformadora y que tiene algo que decir al mundo en el que vivimos, debía decirlo también en su modo de estar. Porque si no, es poco creíble al final, ¿no? Es poco creíble. No sé. Pues que tenemos mucho todavía por caminar y no ceder en el camino, por supuesto, ¿no?